Ahora tenemos que hablar de esto que sucedía en la ciudad de Luque. Un chofer de un bus interno iba transitando en su unidad en horas de la madrugada cuando de repente una persona hace la parada, detiene la marcha, sube a este pasajero, pero ya con un arma de fuego en mano. Le efectúa un disparo que le alcanza a la altura del pecho. Minutos después se cobraría su vida. ¿Por qué se dio este incidente? Es la principal pregunta que uno tiene. Mauricio Durán le dio seguimiento a este caso y la hipótesis que manejan los familiares es que se trata de una rivalidad económica. Adelante, Mauricio, con los detalles, por favor. Es así, compañeros, y este es el bus que manejaba Oscar Sosa, de 51 años, aproximadamente a las 4:30 de la mañana, sobre la ruta que une Luque con Limpio, cuando una persona hizo la parada en un lugar correspondiente y subió a este micro. Apenas se agarró la estribera, sacó un arma que tenía en la cintura, nos comentaban las autoridades, y procedió a realizar un disparo contra la humanidad de este hombre, que recibió el disparo directamente en el pecho. El hombre manejó al menos 5 cuadras más, nos decían las autoridades, antes de caer fallecido justamente. Lo que se presume es que el hombre quería llegar hasta la comisaría para pedir ayuda, pero lamentablemente ya no lo logró. Lo que se sospecha en este caso es que sería una persona que estaba, o cual se tenía una deuda por parte de esta familia. Vamos a escuchar lo que mencionaban los familiares respecto a este caso. Esto es lo que decían. Nos teníamos un pequeño problema que hace 7 meses no nos estaban pagando más una cuenta. Y recuperamos un problema de dinero. Sí. Intentaron recuperar y ustedes creen que por eso... Recuperamos ayer el objeto que habíamos vendido. Ayer, con el, ¿cómo se dijo la justicia? Y a lo mejor... A raíz de eso. A raíz de ¿Qué eso. era? ¿Un vehículo? Un vehículo. Un vehículo. ¿Sospechan de alguien en particular ustedes? Y ese de aquí a todo caro, mi abogado, no podría decirte. Podría ser la persona a la cual le vendieron este vehículo y después no le pagó. Sí. Y hablamos también con el comisario aquí de Moralcue, quien nos estaba explicando cuál es el procedimiento que se está llevando a cabo de manera a determinar quién sería el responsable de esto. Uno quiso brindar mayores detalles sobre las sospechas que manejan, pero ya según los datos que tenemos por parte de los familiares, sería esta persona la principal sospechosa de este hecho. Esto es lo que decían al respecto. Proporcionaron a los personales de investigaciones, como asimismo a la gente de homicidios. Están ya, recabaron muchos datos, dieron muchas informaciones, que esas informaciones que dieron, inclusive dieron nombres de quién podría ser, pero no sabemos todavía el motivo ni cuál sería del porqué este crimen. En el bus se encontró la riñonera de Oscar Sosa, que no fue extraída por parte de la persona que realizó el disparo, por lo cual también se descarta la posibilidad de que haya ocurrido o que esto haya ocurrido debido a una intención de robo, y sí más bien respecto a una amenaza o una venganza específicamente. La policía va a seguir investigando el hecho. La brigada ya está recorriendo algunos lugares donde podrían estar las personas sospechosas de este hecho, por lo cual estaremos informando más adelante. Por el momento es todo aquí, compañeros. Volvemos a estudios. Muy bien, Mauricio.